Llegamos al final de esta carta de Gálatas. Yo quiero hacer una pregunta para que usted la retenga ahí en su corazón. No sé, no voy a preguntar ni voy a hacer una encuesta. ¿Cuántos han estado aquí toda la serie? Pero quiero saber si usted pudiese identificar algo en toda la carta que haya el Señor fijado en tu corazón. Existe algo a través de estos 6 capítulos que el Señor fijó en tu corazón. Si eso es así, ¿qué fue? Si eso es así, ¿cómo te sirvió? Si eso es así, ¿cómo lo estás aplicando? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Existe alguna verdad a través de estos 6 capítulos que el Señor te continúa animando a vivir o a responder? ¿Cómo hoy luce tu vida luego de ir por estos 6 capítulos de Gálatas? Cuando nosotros iniciamos esta serie, vimos la intención inmediata de Pablo de mostrarnos un evangelio más nada, un evangelio que no requiere ayuda, que no requiere adición ni subtracción. Nosotros hablamos y vimos cómo Pablo enfrentó de manera enérgica el legalismo, cómo dentro de los cristianos había un grupo de cristianos judaizantes que estaban diciéndole a la iglesia: ustedes están bien con Cristo, pero le falta la ley para ser perfectos, para ser más santos. Y cómo Pablo enfrentó con mucha energía este legalismo, y cómo Pablo levantó y exaltó el evangelio proclamando que el justo por la fe vivirá. Algo que nosotros hemos visto en toda la serie es la advertencia continua de Pablo de nosotros cuidarnos de estos falsos maestros que continuamente están en medio nuestro causando división. Pero más que ver cómo la ley y el cumplimiento de la ley desunía a la iglesia entre los más espirituales y los menos espirituales, entre los más santos y los menos santos, Pablo nos ha enseñado cómo la ley de Cristo nos une y no nos divide. Pero si hay algo que Pablo continuamente ha estado animando a la iglesia, es a vivir este evangelio unidos. De ahí que nosotros queremos responder esta pregunta a través de estos últimos versículos. ¿Cómo vivir el evangelio más nada? ¿Cómo vivir estas verdades que Pablo en este último párrafo quiere resumir? O cómo todo lo que él ha dicho en estos 6 capítulos él lo resume en estos versículos y cómo nos invita a vivir. Esta carta, como dijimos al inicio, fue una carta diferente. Usualmente Pablo en sus cartas da gracias a Dios por la iglesia, da gracias a Dios por los hermanos y todo muy lindo al principio. No así en esta carta. Pablo mostró inmediatamente su malestar con la carta, con la iglesia. El cierre de la carta también es difícil, es diferente, a las demás cartas. Es como que él quiere, a diferencia de las otras cartas donde él manda saludo y dicen salúdenme a la hermana tal, al hermano tal, al colaborador tal, gracias por fulano, y él da gracias en la mayoría de sus epístolas. En esta carta él tiene tanto interés en que esta iglesia mantenga delante de él estas verdades que hace una especie de resumen de toda la carta. Y esta tiene estos temas principales que he mencionado y que hemos visto en estos 6 capítulos. Y yo sé que usted puede volver y revisitar en nuestro canal de YouTube todas estas enseñanzas que hemos visto, pero quiero que nosotros cerremos esta carta teniendo delante de nosotros lo que Pablo quiere que la iglesia de Galacia tuviera delante de ellos. ¿Cómo vivir el evangelio más nada? Es el título del sermón. Y la idea que queremos que nuestro corazón se quede con toda la carta y de manera especial con este sermón es la siguiente. Vivir el evangelio más nada requerirá cuidarte de los engañadores al gloriarte solo en la cruz de Cristo y disfrutar de su gracia. Vivir el evangelio más nada es justamente cuidarte de estos engañadores que él ha mencionado, enfocarte solamente en esta obra de Cristo en la cruz y disfrutar de la gracia. ¿Cómo podemos responder a esta pregunta en estos versículos? Bueno, como hemos dicho, este ha sido lo que él habla aquí, ha sido el tema en toda la carta. El evangelio, su gracia, sus beneficios,
Nosotros cuidarnos de estos engañadores y gloriarnos solo en la cruz de Cristo. Eso ha sido mucho de lo que hemos visto. Así que esta es la manera como vamos a ver este sermón hoy también. Cómo vivimos el evangelio más nada. Primero, cuídate de los engañadores que predican un falso evangelio. Es una advertencia sana, importante recordar, versículo 11 al 13. Segundo, gloríate solo en la obra de Cristo, versículo 14 y 15. Solo en Cristo, solo en su obra. Y finalmente, disfruta de los beneficios del evangelio que él ha mencionado en todas las cartas. Versículo 16 al 18. Lea conmigo el versículo 11 al 13 y mire una vez más la advertencia que Pablo hace continuamente de mantener a la iglesia alerta. Mire con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne, aquí está la advertencia, tratan de obligarlos a que se circunciden simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlo circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Mire el llamado de atención con las palabras miren, que Pablo llama la atención sobre el hecho de que Pablo mismo está empuñando su pluma y firmando su propia carta. Algo muy práctico en ese contexto, en el antiguo mundo, los funcionarios dictaban a un escriba, eso usted lo sabe, había un escriba que tomaba y al final el que dictaba firmaba personalmente la carta para validarla y verificar que fue él quien la escribió o la dictó. Y Pablo quiere que la iglesia tenga duda de su autoridad, de que es él que está detrás de todas estas palabras que en un momento parecieron muy fuertes y contundentes, pero que en la verdad muy necesaria para la edificación, la sanidad y el crecimiento de la iglesia. Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Y a mí me encanta porque al ver lo que Pablo quiere enseñar es el hecho de que él está detrás. Es como que él está diciendo, esta es la letra mayúscula, esto es la manera como yo puedo resaltar que soy yo que estoy detrás y cómo esto es importante lo que yo voy a decir. Él está usando el equivalente de lo que nosotros podríamos llamar esa negrita o escribir en letra mayúscula todo. Recuerde que Pablo nos ha recordado que existe una división en medio de ellos a causa de estos falsos maestros que se han enfocado más en ser unos legalistas y que están ahí de alguna manera creyéndose más espirituales o superiores. Y ahora Pablo hace una descripción de estos falsos y yo quiero que lo naveguemos juntos y usted me diga si esto le suena familiar en el 2025. Algunas cosas que Pablo resalta al describir a estos falsos y que es una imagen que puede ayudarnos a cuidar a Eclesia también. Pablo básicamente le está llamando a decirle, disciernan, aprendan, cuídense discerniendo. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que usted ve por ahí diciendo y hablando en el nombre de Jesús viene de Jesús. Lo primero que Pablo quiere enseñarle y recordarle a esta gente es que ellos distorsionan el evangelio. Lea el versículo 12. Desean agradar en la carne. Estos que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Para ellos no es el evangelio más nada, Pablo está diciendo. Para ellos es el evangelio más la circuncisión, es lo que Pablo está diciendo. Y con este mensaje que ellos están haciendo, están distorsionando el evangelio. Un evangelio basado en un sistema de salvación por obras. Un evangelio basado en un sistema donde el hombre es el protagonista y consecuentemente se lleva toda la gloria. Si yo tengo que cumplir para salvarme, al final cuando llegue al cielo yo soy el cumplidor. Si Cristo cumplió por mí en la cruz y yo por la fe creo en él, Cristo se lleva toda la gloria. Es una distorsión del evangelio. Y Pablo aquí se está refiriendo a estos que están en medio de la iglesia. Escuche, estos no vinieron de fuera. Estos estaban ahí. Y con sus planteamientos y sus posiciones, atacando incluso el liderazgo de Pablo en un momento, como lo vimos en la carta, estaban cuestionando la veracidad de lo que Pablo estaba diciendo y la veracidad de lo que le estaba enseñando.
En este caso, estos judaizantes estaban haciendo un énfasis en la circuncisión, que para nosotros es un procedimiento que se toma en el nacimiento como una práctica médica saludable y todo lo demás. Pero en ese momento, como hemos visto, muchos de los gentiles consideraban la circuncisión como una costumbre bárbara, como algo inhumano. Para los judíos, por otro lado, si para los gentiles esto era abominante, para los judíos era como la invitación a ser parte del pueblo de Dios y consecuentemente a sentirte más especial. Pero ¿qué están haciendo ellos? ¿Qué estuvieron haciendo ellos? Distorsionando el evangelio. Por lo tanto, hermanos, un falso maestro siempre va a distorsionar el evangelio usando el evangelio. Recuerde que ellos no estaban en contra de creer por la fe en Jesús. El problema es que ellos estaban añadiéndole a la obra de Cristo la obra humana. Por eso usted va a escuchar falsos evangelios que le van a decir, sí, Jesús salva, pero desde que aparece el pero hay problema. Pero tú tienes que sembrar, dar dinero para que Dios te dé más. Sí, Jesús salva, pero tú tienes que pasar por un proceso de liberación porque hay ataduras en tu vida. Sí, Jesús salva, pero tú tienes que vestirte de esta manera para que tú te muestres santo. Sí, Jesús salva, pero y usted va a ver que todo lo que lleva un pero después del evangelio es una distorsión del evangelio. Por lo tanto, estos falsos engañadores van a distorsionar el evangelio partiendo del evangelio. Usted sabe que un testigo de Jehová toca la puerta y usted sabe que el testigo de Jehová de usted no están en la misma página. Porque el testigo de Jehová no reconoce que Jesús es Dios y no reconoce otras cosas. Un mormón toca la puerta de su casa y usted sabe que no están en la misma página porque ellos tienen el otro evangelio, así se llama increíblemente. El libro del Mormón dice otro evangelio de Jesucristo. Interesante que Pablo dice en Gálatas 1:10 que si alguien le predica otro evangelio. Por lo tanto, ellos vienen con su libro y dicen otro evangelio y dicen no, pues claro, este no lo recibo. Pero los falsos maestros van a usar el evangelio, van a usar el lenguaje del evangelio. Van a distorsionar el evangelio. Segundo, estos falsos engañadores y falsos predicadores del evangelio van a practicar un evangelio sin cruz, un evangelio sin muerte, un evangelio sin sacrificio. Y la única razón por la que hacen esto es para no ser perseguidos, dice Pablo, lea conmigo, para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. En otras palabras, ellos no van a hablarte de que hay que morir por Cristo, no van a hablarte de que tienes que dar tu vida por Cristo, no van a hablarte del sufrimiento o lo que trae seguir a Cristo, no, todo lo contrario. Ellos van a evitar ser perseguidos a causa de la cruz. Vámonos al contexto de la carta otra vez. ¿Cuál era el contexto? Estos judíos, cristianos judaizantes, sabían que a los judíos perseguían a los cristianos por los cristianos traer a Cristo como el centro de la salvación. Y más aún, los judíos creían que ellos eran los únicos salvos y que para tú ser salvo tú tenías que cumplir con las normas, leyes judías y bautizarte también para el judaísmo y circuncidarte. Y esto trajo persecución a la iglesia por mucho tiempo. Ahora, estos cristianos judaizantes pudiéramos decir que querían estar en paz con Dios y con el diablo, tratando de alguna manera de que reconciliar esta tensión. Y Pablo le dice, los que desean agradar en la carne, tratan de obligarlos a que se circunciden, aquí está la ley, simplemente para no ser perseguidos por causa de la cruz. Así que esta gente no predica un evangelio donde la persecución cabe. Es un evangelio, pudiéramos decir hoy en el 2025, humanista, motivacional. Ese evangelio que te hace sentir bien, que muchas veces vemos en las redes sociales y que te dice, claro, tú puedes ser la mejor versión de ti mismo. Claro, Dios quiere prosperarte y Dios quiere darte en abundancia. Y el que no estuvo contigo en la prueba no va a estar contigo en la victoria. Y usted lo ve hablando como siempre, como criticando a alguien.
pero predican un evangelio donde no hay persecución, donde no hay un morir cada día, donde tomar su cruz cada día no forma parte de su lenguaje. ¿Por qué? Hermanos, porque están aferrados a vivir la mejor vida ahora, a tener tu mejor vida ahora, tu mejor versión ahora, aferrarte de lo material, a ver en lo material tu identidad, en tu trabajo tu identidad, en tu cuenta bancaria tu identidad, en tu estatus social tu identidad, aferrarte tanto a esto. Y algunos dicen que el reino de Dios ahora es tú disfrutando de eso ahora. Nunca vas a escuchar a un falso maestro decirte, invitarte a padecer por Cristo o dar tu vida por Cristo. Todo lo contrario. Vas a escuchar un evangelio de estos falsos donde te invita a la comodidad, a la exclusividad, de acomodarte a este mundo, de aferrarte a esta vida. Y Pablo está enfrentando esta hipocresía. Estos quieren que ustedes se circunciden para no ser perseguidos por causa de Cristo. Y es interesante que sea Pablo que esté diciendo esto, porque Pablo jugó las dos bases o las dos posiciones. Pablo persiguió a la iglesia justamente por este celo, y ahora Pablo estaba siendo perseguido por la iglesia. Así que Pablo está hablando con propiedad. Sin embargo, el evangelio de Cristo, escúcheme bien, no solamente es distorsionado por los falsos, sino que es manipulado para que el hombre sea acomodado. Y déjeme decirle algo, si usted es nuevo en la fe, si usted está visitando, el evangelio de Cristo va a traer sacrificios. El evangelio de Cristo es una invitación a morir cada día, es una invitación a morir sacrificialmente. Es la manera de vivir el evangelio. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El evangelio trae consigo un costo. Hay un costo por seguir a Cristo. Y probablemente en el contexto de nuestra cultura occidental no lo vemos, porque vivimos en un país donde podemos hacer y decir y hablar y adorar. Pero pregúntele a los más de 100,000 cristianos que murieron en Nigeria en los últimos años, o los que están siendo matados hoy, perseguidos hoy, solo por el hecho de seguir a Cristo. O muchos que han muerto donde lo único que le han pedido es, niega tu fe. Y ellos se han aferrado a su fe y eso le ha costado su vida. Y probablemente a algunos en Estados Unidos le está costando su trabajo, o en Canadá le está costando su trabajo. Pero llegará el momento donde también nos costará la vida. Estos falsos van a predicar un evangelio sin cruz. La tercera característica es que usted va a ver en estos falsos es que son incoherentes. Son incoherentes. Sus vidas no es coherente con lo que piden. Por eso es la manera de vivir el evangelio es viviendo coherentemente. Lo hemos dicho en otros sermones, pero en ellos hay una inconsistencia. Lee el versículo 13. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley. Dice Pablo en el versículo 13. Hermano, ¿cómo se llama eso? Hipocresía. Yo pedirle a alguien que haga algo que yo no hago es hipocresía. O mostrar una imagen de que estoy cumpliendo la ley por la circuncisión y no el resto de la ley es hipocresía. Ellos están viviendo de una manera hipócrita. Demandan las cosas que no cumplen. Eso no fue lo que Jesús le criticó a los fariseos. Jesús le dijo incluso a sus discípulos, escuchen lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque son unos hipócritas. ¿Cuál sería otra cuarta característica muy común, hermanos? Buscan la gloria personal. Buscan la gloria personal. Mira el versículo 13, la parte B. Pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Estos falsos maestros van a estar siempre siendo el centro,
buscando siempre la gloria, todo lo hacen para su gloria, todo es acerca de sus nombres, de sus logros, se jactan de ser alguien, son orgullosos, son altaneros, son engreídos, buscan lo suyo propio, tienen apariencia de piedad, pero su fin es su gloria propia. Hacen las cosas para recibir el galardón y la gloria. No les importa el crecimiento espiritual del otro, no les importa ver al otro crecer o madurar, sino lo que buscan es engrandecerse ellos mismos. Gloriarse en sí mismo y no en la cruz, como Pablo va a resaltar. Ahora, usted puede ver estos falsos engañadores. Usted puede ver las características de esto. Usted puede ver que no toda espiritualidad en el evangelio es realmente el evangelio. Ellos lucían muy espirituales. Hay apariencia de piedad, pero no hay cruz. Hay apariencia de piedad, pero no hay una vida coherente. Hay apariencia de piedad, pero la gloria es de ellos, no de Cristo. Yo recuerdo hacerle una pregunta al principio de esta serie y quiero volvérsela a hacer al final de la serie. ¿Ok? Para que sea un poco más práctico y realista. Esta es la pregunta. ¿Está usted hoy, 2025, 7 de diciembre, en la capacidad de identificar a un falso maestro? ¿Te recuerda? Yo le hice esa pregunta al principio. Se lo voy a hacer ahora un poquito más íntimo. ¿Está usted en la capacidad de identificar alguna distorsión del evangelio en medio de la iglesia? Usted tiene ese entendimiento a la luz de lo que hemos visto en esta carta, de poder discernir, como Pablo le está diciendo a esta gente: miren, yo estoy escribiendo, pero esta gente está tratando de que ustedes hagan esto, se circunciden para sentirse completos, de que ustedes busquen esto, de que ustedes vivan de esta manera, aunque ellos no lo hacen para otro motivo que no sea para su gloria. Déjeme decirle por qué es importante que estemos alerta. Primero, porque todo el que está aquí viene de algún trasfondo religioso diferente. Segundo, porque cuando nosotros no socializamos nuestras inquietudes en el contexto de la iglesia local, podemos afirmarnos en posiciones que son incluso o antibíblicas o no necesariamente consistentes con lo que se está enseñando. ¿Y qué hacemos? Empezamos a enseñarlo y a pasarlo, y podemos tener buenas intenciones. Podemos tener medio nuestro personas que son muy liberales y que creen y tienen posiciones relajadas con temas que deberían ser conservadores. Pero podemos tener también personas medio nuestro muy legalistas que quieren poner su conciencia y la carga de su corazón en el corazón de otros, más allá de lo que la Escritura pide. Ahora, la pregunta es si nosotros estamos en la capacidad de discernir eso en medio nuestro y de nuestros propios corazones. La manera como yo juzgo a una persona con la que tengo una diferencia. La manera como yo juzgo a alguien que está actuando de una manera diferente a la que yo pienso o actúo. Estamos en la capacidad de poder discernir, identificar el engaño aún en nuestros corazones. Como Pablo nos enseñaba el texto de la semana pasada, cómo Pablo de alguna manera hacía el énfasis de nosotros examinar nuestro corazón y llamaba incluso a la iglesia a examinarse. Que no se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Pablo está advirtiéndonos de nosotros mismos también. Y yo me pregunto si estamos en esta capacidad como iglesia. Quiera Dios que podamos fortalecernos. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando usted tenga algún tipo de duda, pregunta doctrinal, pregúntenos. Cuando algo que se enseñe no es coherente con todo lo que usted conoció, pregúntenos. Porque si algo que nosotros le podemos decir es que lo que queremos es someternos a la autoridad de la Escritura. Y hay temas que son cardinales y que vamos a abrazar con fuerzas. Hay temas que son secundarios y que podemos tener posiciones más relajadas. Y hay problemas que son terciarios que podemos diferir. Pero si usted tiene dudas sobre algo que se enseñó en la clase de membresía o en Fidelis, antes de salir a fijar posiciones contrarias, háblelo, socialícelo. No sea que te encuentres
jugando el rol de uno de estos judaizantes y distorsionando y confundiendo el corazón de mucha gente. Así que aquí está la primera advertencia al final de la carta, desde toda la carta, pero una vez más, cuídate de los engañadores que predican un falso evangelio. Yo diría, cuídate de que en tu corazón esté creciendo algún tipo de engaño también. Segundo, gloríate solo en la obra de Cristo, versículo 14-15. Pero jamás acontezca. Recuérdense que ellos se gloriaban ¿en quién? En ellos mismos. Mire el contraste. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión es nada, sino una nueva creación, una nueva relación, una nueva vida en Cristo. Mire ese contraste de orgullos y de jactancia. Los falsos engañadores, y yo diría que hasta falsos cristianos, hermanos, van a buscar gloria personal. Pero Pablo reafirma rápidamente dónde está su gloria y dónde está su propósito. Mire la centralidad de Pablo en Cristo. Y es la centralidad que nosotros tenemos que abrazar diariamente. Mire la centralidad. Primero Pablo está diciendo, mi gloria está en la cruz de Cristo, pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Toda jactancia, Pablo está diciendo, queda corta y queda excluida, queda opacada por la cruz de Cristo. Por lo tanto, si la cruz de Cristo es lo más grande que ha sucedido en mi vida, la obra de Cristo es lo más grande que me ha acontecido, ¿de qué otra cosa me voy a gloriar que no sea de lo más grande que me ha acontecido? Pero Pablo más aún, Pablo se está identificando con la muerte de Cristo en la cruz. Porque la muerte de Cristo en la cruz resulta, escuche bien, en la muerte de toda jactancia que pueda nacer en mi corazón para yo orgullecerme. Cuando Cristo muere en la cruz y mueren ahí todos mis pecados, muere ahí también todo lo que puede llenarme a mí de orgullo. Que nunca me jacte, dice Pablo. Y Pablo dice, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo, claro, en el contexto está hablando de estas características que el mundo alimenta para hacer crecer nuestro ego y nuestro orgullo. Cosas que son temporales de este mundo y que muchas veces nosotros nos enorgullecemos. Con buenas razones, históricamente, a veces nos podemos enorgullecer muchas veces de nuestra nacionalidad. Si somos los mejores en un deporte, nos enorgullecemos de esto. Si somos los mejores en la gastronomía de nuestro país, creemos que es lo mejor y nos enorgullecemos en eso. A veces nos enorgullecemos en la posición de nuestro trabajo o en nuestra posición social o en el dinero que tenemos en la cuenta de banco. A veces hasta nos enorgullecemos por la posición religiosa que tenemos o la claridad doctrinal que tenemos. Sin embargo, Pablo está diciendo, todo eso es efímero. Nos enorgullecemos por la casa que tenemos, el carro que tenemos, el vecindario donde vivimos. Y todo esto que el mundo valora y por lo cual el mundo se enorgullece. Pablo dice, comparado con la gloria de Cristo, no tiene ningún tipo de valor. Pablo dice, nos gloriamos en la cruz de Cristo, porque cuando me glorío, escuche bien, en la obra más grande que ha sucedido a mi favor, escuche bien, cuando yo me glorío en la cruz de Cristo, en lo que Cristo hizo a mi favor, toda la gloria de este mundo desvanece. Porque ahí es donde está ahora mi identidad. Pablo lo había dicho en el capítulo 2, versículo 20. Con Cristo he sido, ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo. Mire la cruz ahora. El cual me amó y se entregó a sí mismo. Todo se desvanece, toda gloria se desvanece
cuando la comparamos con la cruz de Cristo. Cuando vivía en el mundo, Pablo podía decir, bueno, esas cosas me llenaban ahí era donde estaba mi identidad, el título que yo tenía, yo había sido instruido bajo Gamaliel. ¿Y qué usted encuentra en Pablo en otra carta que dice, todo esto yo lo tengo por basura? ¿Usted sabe cuál es la palabra que dice ahí en el original? Estiércol. Ahora cuando moría Cristo, el camino del mundo ya no gobierna mi vida. Lo que el mundo valora no es lo que yo valoro. Lo que el mundo se gloría no es lo que yo me glorío. Mi vida encuentra valor, sentido y propósito a la luz de la obra de Cristo. Por lo tanto, al yo morir con Cristo, en mi unión con Cristo, básicamente lo que Pablo está diciendo, significa, ya yo no tengo ningún otro motivo de presumir en mí mismo. No tengo ningún otro motivo en fijar mi identidad en el reconocimiento social o de lo que el mundo valora. No, tengo otro propósito ahora, gloriarme en Cristo. Ya el antiguo yo que se caracterizaba por encontrar valor en los títulos que tengo, en lo que hago, donde vivo, en lo que tengo, en lo que busco, en mis hijos, en mi familia, no, ya eso tiene otro valor. Hay un valor superior. Ahora, pastor, ¿significa eso que no debo de estudiar o que no debo de ahorrar o que no debo? No estoy diciendo que eso. Lo que estamos diciendo es que tu identidad, tu propósito encuentran sentido y valor cuando tú ves lo que más valor tiene en tu vida, y lo que más valor tiene en tu vida es lo que Cristo hizo por ti, porque tú no podías. La cruz rompe nuestra amistad con el mundo, dice Pablo, y consecuentemente con los valores del mundo, y consecuentemente con lo que el mundo se gloría, porque el mundo ha muerto para mí también. Pablo se está gloriando en la obra de Cristo, y Pablo se está gloriando en esta nueva relación que tiene ahora con Dios por medio de Cristo, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión es nada. Versículo 15, sino una nueva creación. Y esta es la razón de su argumento. Aquí lo que importa, dice Pablo, aquí lo único que importa es la obra de Cristo. Lo único que importa es lo que Cristo hizo, lo nuevo que somos en Cristo, nuestra nueva relación con Dios. Es una nueva creación. ¿No es lo que Pablo dice en 1 Corintios? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pablo está diciendo, es la obra de Cristo lo que importa. Ni la circuncisión, ni la incircuncisión, ni tu legalismo, ni tu posición, ni lo que tú tienes, ni lo que no tienes, ni lo que tú haces, ni tu trabajo. Sí, todo eso es bueno. Pero hay algo que tiene más valor. Y es donde debemos de gloriarnos, hermano. Y Pablo nos está llevando una reflexión a todos. ¿Usted sabe por qué? Porque en ocasiones nosotros seguimos infestados por eso, por este sistema del mundo que quiere darnos valor, identidad y propósito en función de lo que el mundo le da valor, identidad y propósito. Y yo no sé usted, pero yo veo una oportunidad de crecer en en la manera como yo evalúo mi propia vida y lo que yo valoro. Y la pregunta es clara: ¿valoro yo la obra de Cristo y la nueva relación que tengo con Dios por medio de Cristo más que cualquier cosa? ¿Es ahí donde está mi identidad? ¿Es ahí donde radica mi identidad? ¿O yo la valoro en el número de seguidores que tengo en las redes sociales? ¿La valoro en la amistad que tengo con alguien? Que soy amigo del amigo del amigo. ¿La valoro en la opinión de la gente? Como decíamos hoy en Fidelis, que estamos hablando de la santificación progresiva, terminando el orden de la salvación. Y decíamos, cuando una gente en Fidelis, decíamos, se ofende porque alguien no lo saludó en la iglesia, está dejando muy claro dónde está puesta su identidad. Está valorando esto más que la obra de Cristo. Le importa más la opinión de la gente que la obra de Cristo, lo que piense la gente que la obra de Cristo.
lo que piensa la gente de cómo usted cría a sus hijos de la obra de Cristo, lo que piensa la gente de lo que usted viste o del carro que tiene, que es la obra de Cristo. Y Pablo está diciendo, no, si yo me glorío, me voy a gloriar en una sola cosa, la obra de Cristo que hizo lo que yo no podía hacer, reconciliarme con un Dios del cual yo era su enemigo por causa de mi pecado. Y que logró Cristo pagar la deuda de mi culpa y de mi pecado para ahora yo tener acceso a la presencia de Dios. Hermanos, dígame qué otra cosa en la vida tiene valor. Dígame si no todo lo anterior se desvanece al lado de la obra de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Estos judaizantes falsos se están gloriando en si tú te circuncidas o no te circuncidas, en si tú cumples la ley o no cumples la ley. Y Pablo dice, mira, si yo me voy a gloriar en Cristo. Déjame decirle de manera práctica cómo nosotros pecamos. A veces nosotros nos gloriamos en cosas, incluso espiritualizamos en la cosa en la que nos gloriamos. El matrimonio que tengo. Ese matrimonio, yo he trabajado arduamente. No me malinterprete. Es importante que su matrimonio esté estable, fuerte y le dé gloria a Cristo. Pero si tu matrimonio está estable y fuerte, es por la obra de Cristo. Los hijos míos están ahí alineaditos como militares. Respiran cuando yo les digo que respire. Es un trabajo que se ha hecho en mi casa. Hermanos, si sus hijos caminan en el Señor o caminan de una manera más coherente, es por la obra de Cristo que te ha convencido a ti de la manera como debe de estar presente en la disciplina de tus hijos y en la instrucción del temor del Señor a tus hijos, pero es la obra de Cristo. Es por esta nueva creación que hoy podemos llamarle al Señor Padre, Abba Padre. Y Pablo lo que nos está diciendo, hermanos, es que el Evangelio es la regla de vida que lo gobierna a Él. Ya no nos relacionamos con Dios por medio de obras, sino por medio de una sola obra. No por un sistema basado en obras, ni por el cumplimiento de la ley, sino sobre la base de nuestra unión con Cristo, de su muerte y su resurrección. Yo no sé si usted puede ver también cómo esta cruz nos invita a vivir, no solo a gloriarnos en esa obra, sino a vivir para su gloria. Una pregunta, hermanos, ¿cuáles son las cosas de las cuales usted se enorgullece? ¿Usted se enorgullece de que tiene tantos años en la iglesia? ¿Usted se enorgullece de qué se enorgullece? Déjeme decirle, si en lo que usted se enorgullece, la obra de Cristo no está presente, tiene que replantearse en qué se enorgullece. Si la respuesta en ti es, bueno, yo me enorgullezco de que tengo esto, tengo aquello por causa de lo que yo he hecho y no por causa de lo que Cristo hizo, hay un fallo, hermanos. Hay un fallo. La manera de vivir el Evangelio más nada es teniendo siempre delante de nosotros el recordatorio que somos lo que somos gracias a lo que Cristo hizo. Y que hoy podemos caminar en una vida nueva en Cristo gracias a lo que Cristo hizo. De que podemos vivir y dirigir a nuestros hijos en la instrucción y el temor del Señor gracias a lo que Cristo hizo. De manera que no podemos encontrar gloria en lo que nosotros hemos logrado que no sea por la obra de Cristo. Ahí canalicemos todas nuestras fuerzas y todo nuestra dirección. Y eso es lo que estamos llamados a contemplar cada vez más, a deleitarnos cada vez más y a gloriarnos cada vez más. Viva el Evangelio gloriándote solo en la obra de Cristo. Y finalmente, vive el Evangelio, más nada, disfrutando de los beneficios del Evangelio. Mira el versículo 16, 18. Y déjeme saber si mientras lo leemos usted puede identificar los beneficios del Evangelio antes que yo le diga. Yo lo voy a leer y esté ahí pendiente. Versículo 16.
Y a los que andan conforme a esta regla, ¿cuál regla? Gloriarse solo en la obra de Cristo, en la cruz de Cristo. ¿Ok? Y a los que andan en esta regla, es decir, si usted es lo que anda en esta regla, donde ve a Cristo, la centralidad de Cristo, por lo que usted se gloría, donde está su identidad, lo que lo mueve, lo que lo anima a hacer todo lo que usted hace, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Versículo 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Versículo 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Terminó la carta. Usted puede ver los beneficios del Evangelio aquí conmigo. Como dije, Pablo está cerrando la carta de una manera diferente a como él cierra todas las demás epístolas que él escribió. Pero yo creo que este es un cierre adecuado para una carta donde él ha sido tan contundente. En otras palabras, en mi país dicen, Pablo no le está pasando paño tibio a la realidad que la iglesia está viviendo. Y Pablo cierra de una manera contundente, haciendo una clara distinción. Les escribo a aquellos que están andando conforme a esta regla. Porque si usted anda conforme a esta regla, ¿cuál regla? Bueno, los versículos anteriores lo dijeron. ¿Cuál es esa regla? Jactarse en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Andar en esta nueva relación con Dios. Pablo le está diciendo, en otras palabras, yo le estoy diciendo esto para que se enfoquen en lo que se tienen que enfocar, de manera que disfruten lo que tienen que disfrutar. Porque si tú no te enfocas en el Evangelio de Cristo, en la obra de Cristo, puedes estar disfrutando otras cosas fuera del Evangelio. Puedes estar enorgulleciéndote de cosas fuera del Evangelio. Y Pablo quiere confrontarlo, quiere animarlo, pero también quiere redirigir su atención donde deben de dirigirlo, a la obra de Cristo y los beneficios. Ahora ustedes saben, Pablo diría, lo que carga mi corazón. El Evangelio es la regla de vida que ha gobernado mi vida y es la regla de vida que debe gobernar sus vidas. Y esa regla de vida en la cual yo vivo, dice Pablo, es la regla de vida en la cual todo hijo de Dios debe de vivir también. Los falsos maestros decían que solamente quienes seguían la regla de la ley eran quienes, Israel, eran el pueblo de Israel. Y Pablo está diciendo, no. Todos los que siguen la regla del Evangelio y viven de acuerdo al Evangelio, en la centralidad de Cristo en el Evangelio, esos son el verdadero Israel. Ese es el pueblo de Dios. Y es lo que ha venido argumentando del capítulo 3, para que no me crucifiquen ahora, en el capítulo 3, versículo 6, que dice Pablo, pone el ejemplo de Abraham. ¿Qué dice Pablo en el capítulo 4, cuando habla de la mujer libre y la esclava? Puntualizando quiénes eran los hijos de las libres, refiriéndose a este grupo de gentiles que ahora eran hijos de la libre, de la esposa de Abraham, de Sara. Y partiendo de ahí, Pablo pronuncia esta bendición. Y yo quiero animarte, como Pablo, a disfrutar la bendición del Evangelio. Míralo aquí, disfruta el Evangelio creciendo en tu entendimiento de la misericordia y la gracia de Dios. Mire cómo él cierra esta bendición. Y a los que andan conforme a esta regla, la palabra regla ahí es canon, conforme a este cuerpo de verdades que le he dicho, paz y misericordia sean sobre ellos. Pablo viene apelando a esto, hermanos, y yo quiero que usted sepa algo. Si hay una carta que nos ha repetido el Evangelio consistentemente, es esta. Pero no para formar nuestro entendimiento solamente, sino para llevarnos a vivir a la luz de este entendimiento. Y una de las realidades que nosotros vemos en el día a día en la consejería es que muchos hermanos y muchos de nosotros no entendemos ni disfrutamos ni la paz, ni la gracia, ni la misericordia que hemos recibido. Búsquelo. ¿Dónde están sus mayores luchas? Ay, que yo no puedo perdonarme. Ay, que yo no puedo perdonar al otro. Ay, que yo no sé qué voy a hacer con esto. Hermanos, que yo no sé si Dios me perdonó. Que yo no sé si Dios me ama. Hermanos, disfrute el Evangelio.
Los beneficios, la misericordia. Mire, misericordia y paz son fundamentales para entender el Evangelio. La misericordia debemos de recordarla continuamente. Eso es lo que hacía el salmista. Usted sabe de ese salmo que menciona que nuevas son la misericordia de Dios cada mañana, no sé cuántas veces. Debemos de recordar esta misericordia que nos ha sido extendida. La misericordia es: Dios no nos dio el castigo que merecíamos. No nos pagó como merecíamos, sino que Cristo va a la cruz y Cristo recibe el castigo que merecíamos, para que ahora el que cree en Cristo no reciba el castigo que merecía, sino misericordia. No recibiste el castigo que merecía. Mire la mejor manera de expresarlo. Vaya conmigo al Salmo 110, uno de mis salmos favoritos. Este salmo para mí ilustra muy bien lo que es la misericordia. Salmo 103. Salmo 103. Versículo 8. Mire la descripción de misericordia. Mejor descripción que esta no hay. Compasivo y clemente es el Señor. Versículo 8. Lento para la ira y grande en misericordia. Qué hermoso. Y es cierto, hermano. Y él sigue diciendo: no luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Mire qué belleza. Versículo 10. Uno de mis versículos favoritos en toda la Escritura. Dios no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Piénselo. Dios no te ha dado lo que tú mereces, porque lo que tú mereces es castigo eterno, justamente. Y sigue diciendo: porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande su misericordia para los que le temen. Versículo 12. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Siga leyendo, versículo 13. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Siga leyendo para que entienda la misericordia. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. Hermanos, Dios sabe. Por eso es misericordioso. Y es algo que usted y yo tenemos que traer delante de Dios, delante de nuestro recuerdo todo el tiempo. Porque eso es lo que nos va a ayudar a andar humildes. No creídos. En el momento en que usted crea que merece algo de Dios, su corazón está en el lugar incorrecto. Dios te ha dado lo que tú no merecías. Te dio la salvación que tú no merecías. Dios no nos ha pagado conforme a nuestras transgresiones. Piénsalo. Todas las veces que tú pecas y sabes que estás pecando y buscas el pecar, tú lo sabes y Dios te ha extendido misericordia. Por un solo pecado eras digno de la condenación eterna. Un solo. Y Pablo dice: los que viven conforme a la regla del Evangelio, paz y misericordia. Y por eso Isaías 53 nos recuerda cómo esa paz fue adquirida. Recuerde, si usted nació después de Génesis 3:15, aunque usted se crea que usted es bueno, usted nació en una condición de enemistad con Dios. ¿Ok? Si usted nació después de la caída de Adán y Eva, si usted nació después de ahí, todo el que nació después de ahí nace en la misma condición. Mire cómo Dios reconcilió nuestro problema para reconciliarnos con Dios y recuperar esta relación íntima que teníamos en Edén, donde no nos avergonzábamos de pecar, donde hablábamos con el Señor directamente. Se perdió.
por causa del pecado. Y consecuentemente, todo el que nació después de Génesis 3:15, que nace en esta condición de pecado, si muere sin una reconciliación con Dios, sin haber puesto sus esperanzas en el Mesías o en un Redentor, merece una justa condenación. Pero mire cómo Dios lo reconcilió, Isaías 53:5. Jesús, Él, el Mesías, el Cristo, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz. El castigo para que usted tenga una nueva relación cayó sobre Él. Si hoy usted tiene paz con Dios, es porque Cristo cargó sobre su cuerpo, sobre sus hombros, el castigo que usted y yo merecíamos. Eso es misericordia. Para que estemos en una relación de paz con Dios. Yo no sé si usted entiende la connotación y el peso de lo que está pasando aquí. Esto tiene implicaciones cósmicas y eternas. Porque no había manera en que el hombre pudiera reconciliarse con Dios. No había buenas obras, no había ir a la iglesia, no había dar dinero a la iglesia. No existía manera. Tuvo Dios mismo que poner a su hijo en la cruz y el hijo voluntariamente dar su vida para recibir el castigo que sucios pecadores como usted y yo justamente merecíamos. Hermanos, eso es algo que yo tengo que disfrutar diariamente. Cuando usted abra los ojos, recuérdese, usted era un pecador que merecía el castigo eterno de Dios y Dios por su gracia le extendió misericordia. Pero también es importante que nosotros no solamente disfrutemos el Evangelio viendo los beneficios de la misericordia y la paz, sino también abrazando el costo de seguir a Cristo como lo hizo Pablo. Yo puedo disfrutar el Evangelio abrazando el costo de seguir a Cristo. ¿Usted recuerda cuando Pedro fue flagelado? Salieron gozosos y dijeron, wow, somos dignos de padecer por Cristo. ¿Por qué es importante? Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Y a qué se refiere Pablo? En el momento, en el contexto, las marcas, marca, estigma, se refiere a marcas hechas que le hacían a los esclavos o tatuajes en los cultos religiosos. Pero en el marco de lo que Pablo está diciendo, estas marcas se refieren a las cicatrices causadas por el sufrimiento como apóstol. ¿Pero de qué hablaban esta marca? De su lealtad, de que Pablo era inquebrantable, de que nada iba a hacer que Pablo se quebrantara o diera su brazo a torcer. Pablo no se iba a mover ni para un lado ni para el otro, por más persecución, dolor, aflicción que padeciera, enfermedad, muerte. Usted está entendiendo, no hay manera, escuche, de poder disfrutar el Evangelio en esta vida si no tenemos un entendimiento correcto de que el sufrimiento es parte de esta vida. Y más aún, es un entendimiento de que lo más importante que sucedió en mi vida fue esta reconciliación con Dios. Por lo tanto, en mi posición, en mi reconciliación con Dios, el dolor y la aflicción es una prueba temporal. Por eso Pablo con toda autoridad podía escribir luego lo que él escribió con tanta convicción. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? Es una pregunta retórica, tiene la respuesta. ¿Quién nos separará? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? No. ¿Espada? No.
Y Pablo cita el Antiguo Testamento y dice, esta es la manera en la cual el creyente también va a vivir su vida. Pero el creyente que enfrenta todo esto, que nosotros llamaríamos que estamos bajo maldición si eso no sucede, Pablo dice, no ha sido así. Se profetizó que iba a ser así, tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. ¿Por causa de quién? Y Pablo dice, estos falsos engañadores, ellos están huyéndole a ser perseguidos por causa de Cristo. Y el Antiguo Testamento ya decía, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Pablo decía, yo estoy convencido. Y yo creo que solo cuando uno está convencido va a poder entender que el sufrimiento en este mundo caído no es un obstáculo para nosotros disfrutar del evangelio que nos salvó. Y Pablo decía, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo que estoy viviendo en el presente, ni lo que vaya a vivir en el futuro, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, Señor, dame esta convicción, dame esta convicción para yo regocijarme en el Señor en medio de la aflicción. Para yo disfrutar de tu obra en medio de la aflicción, sea hambre, muerte, desnudez, persecución, tribulación. Dame esta convicción, Señor. Para no aferrarme a esta comodidad, a lo material o a lo que el mundo dice que es bueno. Pablo dice en Filipenses 1, porque a ustedes se le ha concedido, escuche, a los cristianos se le ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Hermanos, esto es un cambio de perspectiva. Pero qué bueno que cuando hablamos de disfrutar del evangelio, no estamos hablando de un evangelio que nos acomoda. Es un evangelio que nos invita a morir. Hermanos, ¿usted está listo para padecer por Cristo? Hermanos, ¿cómo usted enfrenta la aflicción, la tribulación y la prueba? ¿La enfrenta con esta convicción que Pablo tenía o la enfrenta como alguien que no tiene esperanza? ¿No es glorioso, hermanos, que la manera como nosotros atravesamos el sufrimiento y la aflicción habla de nuestra firmeza y lealtad en el evangelio? Pablo dice, a mí nadie me tiene que venir a hablar, yo tengo las marcas, yo he sido leal, yo he estado firme. Hermanos, se lo repetimos una y otra vez y usted lo va a escuchar una y otra vez. El evangelio es una invitación a vivir de manera sacrificial. No de comodidad, no de autosuperación personal. Hermanos, si usted está en la iglesia para ser una mejor persona, una mejor versión de usted mismo, eso no es lo que trata el evangelio. El evangelio trata de morir y morir hasta que Cristo sea formado en nosotros, para que Cristo sea evidente en medio de nosotros. Y finalmente disfruta de los beneficios del evangelio, abrazando quizás una de las palabras más hermosas en todo el Nuevo Testamento, abrazando la gracia otorgada. Versículo 18 y últimas líneas de esta carta. Hermanos, Pablo dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Podríamos decir que esa línea resume la carta completa. Hermanos, sientan ánimo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo
sea con su espíritu, con el espíritu de ustedes, hermanos. Pablo básicamente está diciendo: déjenme terminar la carta como comencé la carta. Como comencé la carta. Gálatas capítulo 1, versículo 3. Gracia y paz a ustedes. Así él empezó la carta. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y vuelve a punta a la cruz en el principio, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este mundo, sí, del presente siglo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículos 3 y 4 del capítulo 1. Y ahora Pablo termina cerrando: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Es evidente que Pablo le ha demostrado una y otra vez que la iglesia es marcada por un evangelio que nos recuerda la gracia inmerecida. Yo no sé si usted puede ver todos estos componentes de lo cual nosotros hablamos. La gracia es haber recibido. Si la misericordia es no recibir el castigo que merecíamos, la gracia es recibir el regalo o la salvación que no merecíamos. Tampoco. Merecíamos condenación, no nos dieron condenación, eso es misericordia. No merecíamos salvación, nos dieron salvación, eso es gracia. Pablo termina con una oración. Lo único que me queda, hermanos, dice Pablo, es orar que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en el presente, en el espíritu de ustedes. Y yo creo que a la luz del evangelio más nadie, de vivir y disfrutar este evangelio que nos ha salvado, hermanos, yo creo que toda la iglesia, toda eclesía debe de crecer en entender la gracia que ha recibido. Porque la gracia nos fortalece, la gracia nos anima, la gracia nos guarda del legalismo y también del liberalismo. La gracia nos une, no nos divide. La gracia nos santifica, pero sobre todo la gracia se vive. Mire cómo Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Es esa gracia, hermanos, oportuna para el momento cuando tú pecaste. Ahí está la gracia. Cuando tú te sientes culpable de tu pecado, ahí está la gracia. Cuando tú caíste, fallaste, le fallaste a alguien, ahí está la gracia. Cuando alguien te ofendió, ahí está presente la gracia. Cuando tú ofendiste a alguien, ahí está presente la gracia. Cuando tú no pecas de una peor manera, es la gracia de Dios que te sostiene. Cuando tú estás caminando cada día de tu vida en una fe que lleva sus altas y sus bajas, es la gracia de Dios que te sostiene. Y Dios nos recuerda hoy: disfruta de esa gracia. Es una desgracia que un hijo de Dios no entienda la gracia que ha recibido. Es una desgracia abusar de la gracia que ha recibido. Pero es una desgracia hablar de la gracia y no vivir la gracia. Por lo tanto, hermanos, disfrutemos de la gracia. Disfrutemos del regalo inmerecido, que es el regalo de la salvación. Y que ese regalo de la salvación no es un estado, es una persona. Es una unión que tenemos para pasar toda nuestra vida y toda nuestra identidad. Por lo tanto, vivamos a la luz de esta gracia. Yo quiero animarte, eclesía, a que mantengas tu corazón pendiente de estas cosas. Examinando tu corazón continuamente, creciendo en este entendimiento de esta misericordia, de esta gracia recibida y merecida, extendiendo gracia a aquel que no se lo merece, porque si se lo mereciera, no fuera gracia. Pero viviendo el evangelio más nada, ese evangelio que nos recuerda que somos justificados solo por la fe,
Ese evangelio que nos ayuda a poner nuestra identidad en Cristo y no en nosotros, a gloriarnos de Cristo y no de nada de este mundo, a no temer a los hombres, sino vivir para la gloria de Dios. Si tú, eclesía, si hay alguien en medio de nosotros que está sumergido en el pecado y aún no entiende lo que le estamos diciendo, esa es la invitación final para ti. Es una invitación inspirada por Dios, presente en la Escritura, infalible del Señor, y que de una manera u otra nos aplica a todos. Cualquiera que sea tu situación, esta es la aplicación que quiero que guardes con respecto a esta gracia. El autor de Hebreos lo pone de esta manera en el capítulo 4, versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Al trono de la qué? Para que recibamos esto que acabamos de hablar. Para que recibamos misericordia y hallemos la gracia para la ayuda oportuna. Hermanos, el trono está abierto para los hijos de Dios. Él no se ha movido. Nos toca acercarnos a conocer y a disfrutar de esta gracia. Pero si tú nos visitas hoy y no tienes a Cristo, tú estás bajo desgracia. Estás bajo el juicio de Dios. Y de la única manera que vas a poder librarte del juicio de Dios es viendo a Cristo como el Salvador y el único capaz de perdonar tu vida. Darte cuenta de que efectivamente le has fallado y que mereces condenación por una sola falta, pero correr a Cristo, entregar tu vida a Cristo, creyendo por la fe que Él es el único Salvador y perdonador. Es tu única manera de escapar del juicio. Y si ese eres tú, habla con nosotros al final del servicio.